Lo puede ¿No? agrandar dándole a las dos flechitas en la pantalla o si quiere lo puede hacer directo. Está bien. Este, ¿escucha bien? ¿Sí? ¿Aló, aló? Eh, ¿Se, sí, sí, se me doctora. escucha? Muy bien, Sí. ok. Entonces vamos a empezar y tú me vas pasando las diapositivas o yo tengo cómo pasarlas. No, doctora, me dice el siguiente, además yo solo voy a estar pasando. Ya, listo. Ok. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta hora y gracias por ayudarme a presentar, a hacer la presentación de la clase, ¿no? Vamos a hablar de una patología que es altamente prevalente y que tiene un impacto muy grande en la sociedad y en el mundo, tanto de impacto para la vida de los pacientes como un impacto económico en los estados para el mantenimiento de estos pacientes. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en esta clase vamos a tomar en cuenta estos aspectos importantes, que es la definición, epidemiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y prevención. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a definir la enfermedad renal diabética como una alteración funcional y estructural del riñón ocasionada por la diabetes. Es un síndrome clínico caracterizado por microalbuminuria menor de 300 miligramos por 24 horas o macroalbuminuria mayor a 300 miligramos por día, asociado a una reducción de la tasa de filtración glomerular e hipertensión en la mayoría de los casos. La siguiente. Sin embargo, tenemos que hacer ciertas consideraciones en cuanto a la historia natural de la historia de la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene un curso natural desde el inicio de su diagnóstico hasta los 25 y 30 años en que desarrolla enfermedad renal, estadio 5. En cambio, los diabéticos tipo 2 pueden presentar en el momento del debut ya una nefropatía avanzada. Esto se debe a que muchos de ellos han sido muchos años sin diagnosticar y tienen factores de riesgo que condicionan mayor deterioro de la función renal, ¿no? Un porcentaje de pacientes de los diabéticos tipo 2 esencialmente no presenta proteinuria, que es la característica fundamental. Y esto se debe a que estos pacientes, en lugar de tener una afectación directa y severa de la membrana basal glomerular o barrera de inversión, tienen una nefritis intersticial o daño vascular sin compromiso glomerular. Este es un pequeño número de pacientes, pero que sí presentan nefropatía diabética sin proteinuria. La siguiente, por favor. Y si nosotros vemos epidemiológicamente, nos vamos a referir solamente a los diabéticos. Y para 2017 teníamos 537 millones de diabéticos en el mundo, de los cuales 95% eran diabéticos tipo 2 y 5% diabéticos tipo 1. De cada 10 diabéticos tipo 2, 4 desarrollan nefropatía diabética y los diabéticos tipo 1, 3. De este grupo de pacientes que es tan grande y constituyen millones de pacientes, van a desarrollar ambos enfermedad renal que va a llevar a la terapia de sustitución renal y enfermedad cardiovascular. De este grupo, la mitad de los pacientes con diabetes desarrolla enfermedad renal, pero de estos pacientes que desarrollan enfermedad renal, fíjense que solamente el 10% llegan a terapia de sustitución renal y el 90% se mueren por enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, etcétera. La siguiente. Esta es una tabla que no corresponde a la clasificación de la enfermedad renal diabética, sino la traigo a colación porque ustedes tienen que entender. Esta es la última tabla publicada en la CADIGO 2026 sobre la clasificación de la enfermedad renal crónica que clasifica en 5 estadios: G1 mayor de 90, G2 60 a 89, G3A 45 a 59, G3B 30 a 44, G4 15 a 25 y G5 menor de 15. Pero esto va unido a la relación albumino-creatinina, que es A1, que es normal, leve o levemente incrementada, que es menor de 30 miligramos por gramo por decilitro, A2, que es moderadamente incrementada, que es de 30 a 299, y severamente incrementada, que es mayor de 300 miligramos por gramo de creatina. Esto es importante, ¿por qué? Porque la correlación perdón, esto no sé qué pasó, no sé cómo puedo quitar esto. A ver. Ajá. La relación que existe entre el filtrado glomerular y la relación albumino-creatinina es muy importante. Ustedes pueden tener filtración glomerular mayor de 90,
pero con una proteinuria severa, que es el A3, y eso significa un grado importante de riesgo. En cambio, estos colores que ustedes ven aquí nos dicen que los colores verdes son leve riesgo y pueden ser manejados con solamente prevención. El amarillo claro no significa un riesgo mediano o leve que debe ser tratado, y los colores naranja, rojo moderado y rojo intenso significan un mayor riesgo asociado a una mortalidad cardiovascular muy importante. Estos pacientes tienen que ser referidos a la consulta. ¿Por qué traigo a colación esto, que es la clasificación de la enfermedad renal crónica? Porque la primera causa de enfermedad renal crónica es la nefropatía diabética y entra dentro de este grupo de clasificación, pero no es la clasificación de la enfermedad renal diabética. Ok, al siguiente. Entonces, fíjense qué interesante es este cuadro. Cuando nosotros hacemos diagnóstico precoz, si hacemos diagnóstico precoz y no damos ningún tratamiento, este paciente va a tener una pérdida de filtrado glomerular de 4 ml por minuto año. O sea que en poco tiempo va a llegar a diálisis. Pero si nosotros vamos implementando las nuevas terapéuticas, que son los distintos puntos y los distintos medicamentos y medidas que les voy a indicar, la declinación de la función renal se retarda de manera significativa y estos pacientes van a llegar casi 15 o 20 años después a programas de diálisis. Por lo tanto, es importante trabajar en prevención y la medicación apropiada para el manejo de estos pacientes. La siguiente. Entonces, ¿qué factores se deben considerar en estos pacientes? Hay factores de iniciación. El factor fundamental en la enfermedad renal diabética es la hiperglicemia, pero existen factores de susceptibilidad que no son susceptibles de modificar, como la edad, la raza, el género, la carga genética y la historia familiar. Pero sí existen otros factores que son factores de progresión que podemos modificar y modificar el curso de la enfermedad en sí misma, como la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo. La siguiente. Entonces, fisiopatológicamente existen múltiples alteraciones que contribuyen a la progresión de la enfermedad renal diabética. Entre ellas, las fundamentales son la hiperglicemia, que es la punta del iceberg, y la hipertensión arterial, que generalmente está asociada. Son responsables del desarrollo de la enfermedad renal diabética. Pero no solamente esto, sino que la diabetes produce procesos patogénicos que contribuyen a alteraciones tanto hemodinámicas con modificaciones del balance glomerulotubular, hipertrofia tubular, hipoxia, lesión en los podocitos, lipoalbuminuria y lipotoxicidad. Por otra parte, produce inflamación con disfunción endotelial, lesión mitocondrial, fibrosis y alteración de la autofagia que contribuyen de manera progresiva al desarrollo de la enfermedad renal diabética. Entonces, fisiopatológicamente, la parte vital es la diabetes. La diabetes en sí misma es la punta del iceberg que va a actuar sobre un sustrato genético y ese sustrato genético va a actuar sobre factores metabólicos y factores hemodinámicos que en conjunto van a producir el desarrollo de la enfermedad renal diabética. La siguiente. Entonces, si ustedes tienen aquí una gráfica donde la diabetes es la punta del iceberg, hacia el lado izquierdo tenemos estos factores que contribuyen al desarrollo para producir hiperfiltración. Y tenemos el aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras que va a vasodilatar la arteriola aferente, el aumento de la sensibilidad al óxido nítrico, que también favorece la vasodilatación. Y por otro lado, en el medio está aumento de la resorción del túbulo proximal de sodio y glucosa, que es un factor importante que va a detonar la actividad del sistema renina-angiotensina y vasodilatar la arteriola aferente. También existe el flujo plasmático renal y la activación del sistema renina-angiotensina y el aumento del tromboxano A2, que es una prostaglandina vasoconstrictora que va a producir vasoconstricción de la arteriola eferente. En conjunto, la vasodilatación ocasionada por la diabetes y los otros factores que hemos señalado y la vasoconstricción de la arteriola eferente producen un aumento de la tasa de filtración, hiperfiltración, glomerulosclerosis y progresión de la enfermedad renal. La siguiente. Y si nosotros tenemos acá una nefrona normal, que tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente, entonces esta arteriola
Normalmente se produce un filtrado glomerular donde se filtra sodio y glucosa a nivel del túbulo proximal, se reabsorbe a través de los transportadores GLT1 y GLT2, no llegándole sodio a la mácula densa si es que se reabsorbe totalmente. En situaciones de normalidad, cuando el paciente no es diabético, pasa normalmente, se reabsorbe lo que se debe reabsorber, no hay hipertrofia en el segmento proximal y no se activa el sistema de la mácula densa y el filtrado glomerular no tiene glucosuria. La siguiente. ¿Qué pasa en el diabético? En el diabético hay aumento de la adenosina, la hiperglicemia por sí mismo produce vasodilatación de la arteriola aferente. Esta vasodilatación de la arteriola aferente aumenta la presión de filtración e hiperfiltración. Pero paralelamente a esto, sucede que hay una gran filtración de glucosa porque el paciente está hiperglicémico y esta hiperglicemia activa los CGLT2 y estos CGLT2 van a absorber gran cantidad de sodio y glucosa, por lo cual no le va a llegar sodio a la mácula densa. Y al no haber llegar de sodio a la mácula densa, ni volumen suficiente, esta se va a activar y va a activar el sistema renina-angiotensina como producto final, la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 produce vasoconstricción de la arteriola eferente y por lo tanto aumenta la presión de filtración e hiperfiltración. La siguiente. Entonces, otros factores importantes metabólicos que van a desarrollar nefropatía diabética y tenemos nuevamente como la punta del iceberg la hiperglicemia que activa la proteína quinasa C. Este aumento de la proteína quinasa C va a actuar sobre diferentes elementos como la disminución del óxido nítrico y aumento de la endotelina, lo que va a conducir a alteraciones hemodinámicas, aumento del factor de crecimiento endotelial que favorece el aumento de la permeabilidad, alteraciones de la permeabilidad y aumento de la angiogénesis, aumento del factor de crecimiento beta que conduce a fibrosis pulmonar, aumento del PAIA1 con disminución de la fibrinolisis y oclusión vascular, aumento del factor NKP con aumento de la expresión proinflamatoria de los genes proinflamatorios y aumento del NADPH que aumenta el estrés oxidativo. La siguiente. Y no solamente eso, hay otros factores metabólicos que conducen a la hiperglicemia, como es la formación de los productos avanzados de la glicasión, que son los AGE llamados. La hiperglicemia se une a la proteína formando la base de Schiff, y esta base de Schiff produce productos intermedios, pero también la base de Schiff produce productos amadores, y en conjunto producen productos intermedios. Tanto los productos intermedios como los productos amadores generan productos finales de la glicasilación que se llaman AGEs. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacen los AGEs? Debemos recordar que el riñón tiene receptores para dosaje que se expresan en diferentes células renales, el endotelio, las fibras musculares lisas, las mesangiales y los podocitos y las células epiteliales. ¿Cómo actúan los AGEs? Aumenta la generación de sustancias reactivas de oxígeno, aumenta la expresión de los factores de crecimiento endotelial y crecimiento beta, activan el NAQB, aumenta la apoptosis de los podocitos, liberan interleucinas inflamatorias, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, y aumenta la expresión de moléculas de adhesión. Todo esto genera una respuesta inflamatoria importante con desarrollo y progresión de la enfermedad renal diabética. La siguiente. Entonces, tenemos otra vía importante que la glucosa actúa activando la aldolasa reductasa. Al activar la aldolasa reductasa produce aumento del sorbitol y el sorbitol dentro de la célula produce aumento de la presión osmótica y por lo tanto conduce a edema cerebral. Pero no solamente eso hace el sorbitol activa la sorbitol deshidrogenasa, aumentando la fructosa, lo cual produce fructolización de las proteínas. Pero la fructosa por sí misma disminuye el NADPH, el que favorece el estrés oxidativo, acelera los procesos de glucosilación, aumenta la actividad de las vías de las pentosas, activación de la proteína quinasa C, y el aumento del NADH aumenta la formación de sustancias reactivas de oxígeno y favorece la síntesis del diaglicerol, que es nefropatógeno. La siguiente. Entonces, hablemos del sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina, como conocemos, es el angiotensinoso que se transforma en angiotensina, producción de la renina en el hígado, y la angiotensina 2, por acción de la ECA, se transforma en angiotensina 2, y esta activa la aldosterona para la absorción de sodio-agua. Pero estas sustancias, de una manera
clásica, como una respuesta fisiológica, parecieran no ser nocivas. Sin embargo, el exceso de angiotensina 2 produce efectos deleterios en la función renal, como son la hipertrofia, la proliferación y hipertrofia celulares, síntesis de los componentes de la matriz celular, como fibronectina, laminina y colágeno, con lo cual engrosan la membrana basal, aumento de la producción de factores de crecimiento que van a conducir a la fibrosis, aumento de los mediadores inflamatorios, citoquinas, producción del PAI, favorecimiento del estrés oxidativo, activación del sistema nervioso simpático, vasoconstricción generalizada y de la arteriola de frente, aumento de la presión intragranular y retención de agua y sodio, de manera tal que la angiotensina por sí sola no solamente juega un papel en la regulación del equilibrio ácido-base, sino tiene efecto patogénico importante en el desarrollo de la nefropatía diabética. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los cambios que tienen los pacientes que tienen nefropatía diabética? Y vamos a verlo por años. Vemos, en los 2 primeros años existe solamente engrosamiento de la membrana basal glomerular que se acompaña con el engrosamiento, que acompaña al engrosamiento de las membranas basales de los capilares también tubulares. Puede haber pérdida de las penetraciones endoteliales y pérdida o borramiento de los podocitos. De 5 a 10 años, esto es lo que habitualmente se ve en el diabético tipo 1, hay expansión del volumen mesangial con desarrollo de mesangiolisis segmentaria asociada a la aparición de microaneurismas y la formación ya de los clásicos nódulos de Kimister-Wilson. De 16 a 25 años, que tenemos un avance más importante de la enfermedad renal diabética, tenemos ya lesiones exudativas con depósitos subendoteliales de proteínas plasmáticas en las paredes de los capilares, arteriolas, pequeñas arterias y la formación de microaneurismas, depósitos subepiteliales y en la cápsula de Bowman. Y más de 20 años ya tenemos un glomérulo totalmente esclerosado, fibrótico, con fibrosis intersticial. La siguiente. Entonces, ustedes tienen aquí una gráfica donde claramente ven ustedes los nódulos de Kimister-Wilson. Aquí tienen una glomerulosclerosis nodular muy importante. Aquí tienen glomerulosclerosis difusa. Aquí tienen engrosamiento de la pared capilar de manera muy importante. Prácticamente no hay luz. Esta es una arteriola normal. Y fíjense, esta es una arteriola engrosada en el caso de nefropatía diabética. La siguiente. Entonces, aquí ustedes tienen este trabajo que fue publicado en New England hace varios años, pero es bastante ilustrativo. Este es un glomérulo normal con una arteriola eferente, espacio de Bowman, que funciona, es una imagen tridimensional. Si ustedes desglosan esta imagen, ustedes tienen aquí el endotelio fenestrado, la membrana basal y el epitelio constituido por los podocitos y los pedicelios, que engloban el capilar glomerular. En condiciones normales y en micro, ustedes tienen una estabilidad de la trombomodulina con la trombina, que actúa por acción de la proteína quinasa C, que a su vez hace que la proteína quinasa activada tenga un efecto anticoagulante, profibrinolítico, antiinflamatorio y protector del citoesqueleto. Y si ustedes tienen aquí los podocitos de una manera adecuada, aquí la membrana basal glomerular, y aquí tienen el endotelio fenestrado. Sin embargo, ¿qué pasa en la nefropatía diabética? Este equilibrio reduce la trombomobulina, se rompe este esquema de protector, la proteína quinasa C no se activa adecuadamente y entonces altera la permeabilidad glomerular, favorece el incremento de la membrana basal glomerular, se pierden los pies de podocitos y el paciente empieza a tener proteinuria. Si ustedes miran el grosor de la membrana basal, es diferente cuando se pierde todo este esquema de regulación. La siguiente. Entonces, ¿qué conduce a la pérdida de podocitos y albuminuria? Hay una disminución de los podocitos con desprendimiento de la membrana basal. Perdón, perdón, un segundito. Me está entrando una llamada de mi hija. Dame 2 minutos. Tenía una llamada de Francia, por eso no pude. Entonces, ¿qué decíamos en relación a pérdida de los podocitos y la albuminuria?
hay una disminución de los podocitos, desprendimiento de la membrana basal y pérdida del heparado sulfato. Hay acumulación de ácidos grasos asociados a la resistencia a la insulina que en la mayoría de los pacientes obesos tiene. Aumento de la excreción de albúmina y alteración de la barrera de filtración. La albuminuria por sí misma produce lesión glomerular y fibrosis intersticial. Vamos atrás, por favor. Ok. Ajá. Y presencia de albúmina en el filtrado glomerular que produce glomerulosclerosis y expansión mesangial. La siguiente. Entonces, esto quiero que recuerden porque es muy importante. Es la clasificación de Mogensen de la enfermedad renal diabética. Tenemos en el estadio 1, hay una hipertrofia glomerular, hiperfunción en los 2 primeros años de la enfermedad, que se caracteriza por tamaño, aumento del tamaño y función incrementada, tasa de filtración elevada, aumento del volumen glomerular y la superficie de los capilares, aumento de la presión intraglomerular. No existe proteinuria y no existe hipertensión arterial. Por lo tanto, la lesión es absolutamente reversible. En el estadio 2, que va de 2 a 5 años, ya la membrana basal está engrosada y hay incremento del volumen mesangial. Hay pequeños depósitos de fibrina, albúmina y algunos productos de la degradación plaquetaria. También desde el punto de vista funcional hay hiperfiltración, hay microalbuminuria, pero intermitente, y esta lesión es también reversible con control adecuado de la diabetes. Entonces, el estadio 1 y 2 son procesos reversibles con buen control de la glicemia. En cambio, en el estadio 3 tenemos ya una microalbuminuria persistente. Ya hay pérdida de proteoglitanos, heparansulfato en la membrana basal glomerular, hay engrosamiento de la membrana basal glomerular, esclerosis mesangial y la filtración glomerular puede estar todavía normal o discretamente aumentada, pero ya no hay una hiperfiltración como en los 2 primeros estadios y hay inicio de la hipertensión arterial. Esta lesión ya no es reversible. En el estadio 4 ya es una nefropatía francamente establecida que va de entre los 15 a 20 años de evolución, con disminución marcada ya del filtrado glomerular, una pérdida aproximadamente de 1 ml minuto por mes. Fíjense lo importante que es por mes. Hipertensión arterial y proteinuria masiva A3 o mayor de 500 miligramos en 24 horas. Esta lesión es irreversible y habla de una nefropatía diabética avanzada. Y en el estadio 5 hay disminución extrema de la función renal, hipertensión arterial, ya el paciente está urémico, tiene edema y necesita ingresar a terapia de sustitución renal, tiene un filtrado glomerular menor de 15. La siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Fíjese, esta es una curva que nos está mostrando tanto la evolución del filtrado glomerular, que en los 2 primeros años hay hiperfiltración y progresivamente en el estadio entre los 5 y 15 años empieza a disminuir hasta llegar a su estado final en el estadio 5, cuando tenemos una tasa de filtración menor de 15. Pero fíjense con qué pasa con la proteinuria. La proteinuria es microalbuminuria que inicialmente puede ser intermitente, luego se hace persistente y luego se convierte en macroalbuminuria hacia el final de la enfermedad renal terminal. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? El diagnóstico es sencillo. Nosotros tenemos que realizar un examen de orina con relación al albumino-creatinina, que es una prueba que se hace en una alícuota de orina, de la orina de la mañana, que determina la relación de proteinuria en miligramos por decilitro sobre gramos de creatinina. Entonces, esta prueba se debe realizar en el diabético tipo 1 a los 5 años por primera vez. Pero en el diabético tipo 2 tiene que realizarse al momento del diagnóstico. Y esta debe ser repetida 2 a 3 veces para verificar si verdaderamente existe alteración en la relación albúmino-creatinina. Pero paralelamente a esto, siempre se debe medir la tasa de filtrado glomerular. Acuérdense que la creatinina es un marcador tardío que nos da un valor normal. Digamos, una creatinina 1.2. Si nosotros calculamos el filtrado glomerular en un individuo de 60 años,
probablemente nos va a dar menor de 60. Por lo tanto, las clasificaciones y las evaluaciones de estos pacientes siempre deben ser hechas a través de la tasa de filtración glomerular y por la fórmula de seca de EPI, que es la actualmente aceptada. La siguiente. Bien. Para recordar nada más que la relación albumina-creatinina es normal, una menor de 30 miligramos por gramo y moderada entre 30 y 300, que es lo que se llama microalbuminuria, y macroalbuminuria, que es una excreción severa mayor de 300 miligramos por gramo de creatinina. La siguiente. Bueno, esto es las distintas formas de recolección. Ustedes tienen la minutada, la recolección de orina 24 horas y la relación albumino-creatinina, que en la minutada tienes normoalbuminuria menor de 20, micro entre 20 y 200 y macro mayor de 200. En la recolección de orina de 24 horas menos de 30, normo 30 a 300 micro y más de 300 macro. Y en la relación, la muestra aislada, que es la que acabamos de ver, menos de 30, micro, 30 a 300, moderada y macro, más de 300. La siguiente. Pues, ¿cuándo debemos repetir estos pacientes al nefrólogo? Cuando la relación albumino-creatinina es mayor de 300 miligramos por gramo de creatinina en 2 controles sucesivos. Cuando el filtrado glomerular es menor de 30 miligramos, y esto es discutible porque puede ser, si tú tienes una proteinuria mayor, puedes referir al paciente más precozmente. Un deterioro rápido de la función renal, un control inadecuado de la presión arterial, anemia por debajo de 10 relacionada con la enfermedad renal crónica, deterioro de la función renal cuando le das inhibidores de la enzima convertidora o inhibidores de la CGLT2 y sospecha de obstrucción renal no relacionada a enfermedad renal diabética. La siguiente. Entonces, el manejo de la insuficiencia renal con diabetes, ¿cuáles son las opciones? Nosotros tenemos que trabajar sobre los factores modificables. Estos factores modificables son los factores socioeconómicos, la hiperglicemia y control de la diabetes, el manejo de la hipertensión, manejo de lípidos, una dieta adecuada, corrección con bicarbonatos y cistiacidosis, controlar la obesidad, evitar la toxicidad de elementos de medicamentos nefrotóxicos, manejo de las incisiones urinarias y anemia. Donde no podemos hacer mucho es en la duración de la diabetes, los factores familiares y genéticos y el desarrollo de neuropatía autonómica. La siguiente. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar que un paciente no tiene nefropatía diabética? Recuerden esto que es muy importante. ¿Qué habla en favor de una nefropatía diabética? Que tengamos una albuminuria persistente, pero que el sedimento urinario sea limpio, inactivo, que no tenga cilindros mixtos, que haya una progresión lenta de la nefropatía diabética y que el filtrado glomerular esté disminuido junto a la presencia de proteinuria. Y otras complicaciones típicas en los diabéticos, como la presencia de retinopatía diabética, neuropatía autonómica, que van de la mano junto al desarrollo de la nefropatía diabética. ¿Qué situación está en contra de nefropatía diabética? Que tengas una proteinuria muy elevada, mayor de 6 gramos por día, concomitantemente una hematuria persistente, un deterioro rápido de la filtración glomerular, complicaciones no diabéticas menores de 5 años de evolución, historia familiar de enfermedad renal crónica no diabética, signos de enfermedad sistémica, por ejemplo, lupus eritematoso, un aumento de más del 30% de la reducción del filtrado glomerular en menos de 3 meses tras el inicio de tratamiento con IECAS o ARAS, o una hipertensión arterial refractaria. Estos pacientes no son compatibles con enfermedad renal diabética y deben ser referidos al nefrólogo. La siguiente. Hacemos en tratamiento. Entonces, fíjese, en tratamiento hay 3 aspectos importantes. Hemos visto la fisiopatología. Una es la fibrosis inflamatoria, otras son las alteraciones metabólicas, hemodinámicas, y las otras son las alteraciones metabólicas. Tenemos que atacar estos 3 frentes para poder manejar adecuadamente la nefropatía diabética. Entonces, la teoría hemodinámica debemos trabajar con inhibidores de la ECA, inhibidores de la CGLT2 y antagonistas de la endotelina. La parte fibrótica debemos trabajarla con inhibidores del sistema renina-angiotensina que tienen efectos antifibróticos, con los inhibidores de la CGLT2, los antagonistas mineralcorticoides o los agonistas de la GLP-1.
Y el control metabólico debemos trabajar con agonistas de los receptores GLP-1 y otros ante hiperglicemiantes o como insulina, y sitaglitina y otros. La siguiente. Entonces, ¿por qué debemos hacer un control metabólico? Porque el control metabólico es la intervención más eficaz para conseguir nefroprotección en el diabético, tanto 1 como tipo 2, porque hemos visto que la punta del iceberg es la hiperglicemia que genera toda esta serie de problemas. Por lo tanto, debemos tener una hemoglobina glicosilada más baja. Cuanto más baja, menor riesgo de proteinuria y menor número de complicaciones angiopáticas y menor número de complicaciones macroangiopáticas. La siguiente. Entonces, el control metabólico de la diabetes en enfermedad renal diabética. Se recomienda, ojo, se recomienda una hemoglobina glicosilada menor de 7 con objetivos menores a 6.5 en pacientes sin riesgo de hipoglicemia. Pero los ancianos o pacientes que hacen hipoglicemia, se pide una hemoglobina glicosilada menor de 8, porque pueden tener riesgo de hipoglicemia que puede ser más letal que una hiperglicemia. El manejo de la insulina para quienes sea necesario y el uso de estos en todos los pacientes de inhibidores de la CGLT2 y tratamiento farmacológico para mejor control de la glicemia y el uso de agonistas del péptido 1 similar al glucagón o agonistas del GLP-1 como terapia de base en los pacientes con enfermedad renal diabética. La siguiente. Entonces, ¿esto qué dicen las CADIGAS 2026 que acaban de salir en relación al manejo de la nefropatía diabética? El pilar número 1 es modificaciones del estado de vida con salud, ejercicios, no fumar y control de peso. Esta es la base, lo importante que tienen que tener los pacientes. Pero desde el punto de vista de control metabólico, ellos señalan como primera línea los inhibidores de la CGLT1. Segundo línea, agonistas de la GLP2, GLP1, agonistas de la GLP1, y si no tienes un control adecuado de la diabetes, pues insulina y otros hipoglicemiantes que sean necesarios para llegar a una hemoglobina glicosilada adecuada. La siguiente. Entonces, ¿qué son los agonistas del receptor similar al glucagón tipo 1? Estos son ensayos clínicos vasculares. ¿Qué es lo interesante de estos productos? Primero, reducen el riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores, como enfermedad cardiovascular aterosclerótica, eventos adversos cardiovasculares mayores en 3 puntos importantes: infarto del miocardio, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Y muerte por enfermedad cardiovascular, como por ejemplo cuando usamos liraglutide y semaglutide. Y desde el punto de vista renal, hay un descenso de la macroalbuminuria, disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica, de la tasa de filtración desde las primeras hasta las últimas etapas de la insuficiencia renal crónica, retardando la llegada a diálisis de estos pacientes. Y esta alteración, esta modificación en el curso de la enfermedad renal crónica tiene efectos beneficiosos en la enfermedad cardiovascular, como ser la insuficiencia renal crónica, que se asocia a la enfermedad cardiovascular de manera importante. O sea, los pacientes con enfermedad renal crónica aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, si tú controlas la enfermedad renal, disminuye el riesgo cardiovascular, aunque estos medicamentos per sí mismos tienen una disminución interesante en la enfermedad cardiovascular. Acuérdense que hoy el concepto de manejo de la enfermedad renal crónica no es global solamente en el riñón, sino se enfoca el enfoque cardiorrenal para disminuir la mortalidad cardiovascular. La siguiente. Entonces, ustedes tienen acá una diapositiva que nos está mostrando los efectos deletéreos de la diabetes en el riñón: engrosamiento de la membrana basal, disminución de los podocitos, aumento del mesangio. Los los agonistas de la GLP-1 disminuyen la caída del daño podocitario, disminuyen la inflamación y mejoran y disminuyen la inflamación intersticial, disminuyen la expansión mesangial. Por lo tanto, disminuye la progresión de la enfermedad renal por efecto directo sobre el riñón. La siguiente. Entonces, ¿qué nosotros esperamos de utilizar drogas nefroprotectoras en el día de hoy?
en la terapia actual de la nefropatía diabética, que tiene un concepto más global y más importante, que reduzca la proteinuria, que genere el enlentecimiento de la caída de la tasa del filtrado glomerular, que genere menos duplicaciones de los valores de creatinina, que genere reducción del número de pacientes que llegan a enfermedad renal crónica terminal, que genere disminución de los pacientes que necesitan diálisis, que reduzcan la muerte por falla renal y que reduzcan la muerte por enfermedad cardiovascular. Ese es el criterio actual de una droga nefroprotectora. La siguiente. Entonces, fíjense la historia de los nefroprotectores. Los primeros, que ya vienen desde 1993, son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que han ido variando de los distintos. Los primeros, el captopril, hasta los actuales, los bloqueantes de receptores A2. Entonces, estos sí tienen un efecto protector porque disminuyen la hiperfiltración, porque disminuyen la vasoconstricción de la arteriola deferente, pero no es suficiente. Entonces, luego hubieron otros mecanismos interesantes como la rosuvastaurina, el ombesartán y otros, que no tuvieron un efecto adecuado en el enlentecimiento de la producción renal. Pero viene desde el 2014 hasta la fecha actual, aparecen los inhibidores de la CGLT2 que dan un vuelco fundamental en la evolución de la enfermedad renal crónica, tanto crónica como diabética, enlenteciendo de manera importante la progresión de la enfermedad renal y teniendo un efecto protector cardiovascular. Y finalmente, desde el 2020 hasta la fecha, aparecen los antagonistas de los mineralocorticoides no esteroideos como la finalenona, que se muestran en los estudios como Fidelio, Figaro y Fidelity, que tienen un efecto interesantísimo en disminuir la progresión de la enfermedad renal, por su efecto antifibrótico, compitiendo con el efecto de la aldosterona, como veremos más adelante. La siguiente. Entonces, este es un trabajo con agonistas de la GLT1. Ustedes tienen acá el estudio de Excel que usa hexacinide y hay una disminución de la duplicación de la microalbuminuria. Este es otro trabajo con semaglutide frente a placebo, donde hay una disminución de la macroalbuminuria y el enlentecimiento de la progresión renal. El estudio SUSTAIN, que también el SUSTAIN utiliza semaglutide y con una disminución muy importante. Este producto ya lo tenemos en el mercado y este otro que también tiene un efecto importante en la disminución de la macroalbuminuria. La siguiente. Es el ensayo más importante publicado el año pasado, que es el estudio FLU. El estudio FLO es un estudio interesantísimo que utiliza semaglutide 1 miligramo semanal durante varias semanas de seguimiento. Estos pacientes estudian 3.160 pacientes diabéticos tipo 2 con hemoglobina glicosiladas mayor de 10 y tasas de filtrado glomerular entre 75 y 50 y excreción de proteinuria o relación albumino-creatinina entre 300 y 5.000, con tasas de filtrado glomerular entre menores de 50 y 25 y proteinurias significativas. Todos estos pacientes utilizaban inhibidores del sistema renina-angiotensina o bloqueadores de receptores. Entonces, el objeto de este trabajo fue disminuir ver el efecto en la reducción de la producción de la enfermedad renal, el efecto en los pacientes que tenían que llegar a diálisis, la muerte por enfermedad cardiovascular y la muerte por enfermedad renal y la llegada a diálisis. Veamos lo siguiente. La siguiente. Entonces, fíjense los resultados de ese trabajo. En el outcome de enfermedad renal crónica, fíjense cómo semaglutide es menor que placebo, tiene un efecto beneficioso. En el outcome específico de compuesto de enfermedad renal, semaglutide tiene mejor efecto que placebo. La siguiente. Y fíjense en la muerte por enfermedad cardiovascular, cómo semaglutide disminuye en relación a placebo. Y en esta gráfica veamos la caída del filtrado glomerular. Fíjense placebo cómo cae rápidamente el filtrado glomerular y semaglutide enlentece de manera significativa en la caída de la enfermedad, de la tasa de filtración glomerular. La siguiente. Luego,
En efectos mayores cardiovasculares tiene el mismo efecto, semaglutide frente a placebo y muerte por cualquier causa de igual manera. Se mueren menos los que utilizan semaglutide que placebo. La siguiente. Entonces, en conclusión, en adultos con diabéticos tipo 2 con enfermedad renal crónica, semaglutide reduce el riesgo de eventos renales clínicamente importantes y muerte por causas cardiovasculares. La siguiente. Entonces, nuevamente tenemos aquí una gráfica de la CADIGO 2026, un algoritmo en la que nos va a señalar el control de la presión arterial. El control de la presión arterial que debería ser manejado por inhibidores del sistema renina-angiotensina con efecto máximo, y si no hay respuesta, deberíamos utilizar antagonistas de los mineralcorticoides o otros antihipertensivos con el objeto de llegar a una presión arterial menor de 120 en pacientes que no tengan riesgo y menor de 130-80 en pacientes con riesgo de tener accidentes cerebrovasculares o pacientes frágiles. La siguiente. Entonces, ¿por qué debemos controlar la presión arterial? ¿Por qué la presión arterial? Porque la presión arterial es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y aterosclerótica y complicaciones microvasculares. Duplica el riesgo de desarrollar accidentes cerebrovasculares, quintuplica si el paciente tiene enfermedad renal diabética. Es un factor importante en la prevención de las enfermedades macro y microvasculares, favoreciendo el retardo de la progresión de la enfermedad renal diabética y que está presente en el 70% de los diabéticos y en el 100% que ya tienen enfermedad renal diabética. O sea, que la hipertensión arterial es un problema grave. La siguiente. Entonces tenemos que dice la CADIGO 2024. La CADIGO 2024 dice que estos pacientes deben tener un control de la presión arterial menor de 120/80, excepto los pacientes de riesgo que deben tener un control menor de 130/80. Esto es importante para evitar las complicaciones mayores. La siguiente. Pero, ¿qué dicen las otras guías? Algunos dicen hipertensión igual a mayor a 140/90, la presión en domicilio menor de 135/85, y si tenemos el mapa, menor de 130/80. Pero la American Heart Association, el American College, la NICE, la Sociedad Europea de Hipertensión, la ADA, la Sociedad Japonesa, recomiendan el tratamiento con presión igual mayor a 140. Recomiendan tratamiento en pacientes que tienen presión igual a mayor de 140/90 con objetivo de cifras de presión menores de 130/80. La ADA recomienda individualizar con presiones menores de 130/80 en pacientes con mayor riesgo cardiovascular y menor de 140/90 en aquellos con riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué antihipertensivos tenemos de primera línea? Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Entonces, tenemos los IECA y los bloqueadores de receptores que desarrollan el riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética y disminuyen los eventos cardiovasculares. Y estas son las referencias de los trabajos que lo publican. La siguiente. Y este es un estudio viejo, súper viejo, 2001, que utiliza los sartán y demuestra claramente que el uso de los sartán con respecto al doblaje de la creatinina es mejor para los sartán. La llegada a diálisis o enfermedad renal terminal es menor en el grupo los sartán y la llegada a muerte por enfermedad renal diabética es menor en el paciente que usa los sartán que en placebo. La siguiente. Y así como el estudio que les presenté anterior, tenemos varios estudios, el Benedict con transnodipil, el Steno, el IRMA con irbesartán, el Detal con enalapril, el Avoid, el Amadeo, el Renal, con alisgerin, telmisartán, losartán, y todos nos demuestran lo mismo, y que si los pacientes tienen normo, micro o macroalbuminuria, van a desarrollar enfermedad renal, y esto enlentece la progresión de la enfermedad renal y también enlentece la mortalidad cardiovascular. La siguiente. Pero nuevamente, ¿qué tenemos con respecto a la presión, a control de la presión arterial? Debemos utilizar otros antihipertensivos y desde el punto de vista del control metabólico, para el control de la enfermedad renal, debemos tener inhibidores de la enzima de la CGLT2 y veremos cómo estos actúan. La siguiente. Bueno, ¿qué dicen las guías
CADIGO 2024. Lo mismo, CGLT2 de primera línea con el control metabólico y control de la progresión de la enfermedad renal. Para la presión arterial menor de 120 con inhibidores del sistema renina-angiotensina, antagonistas mineralocorticoides y combinación con otros antihipertensivos. Y los otros aspectos interesantes, con antiagregadores plaquetarios, control de los lípidos con ezetimibe, la rosuvastatina y otros, etc. La siguiente. Entonces, hablemos de los inhibidores de la CGLT2. La siguiente. Entonces, ustedes deben recordar que ya hemos visto esta es el balance glomerular tumoral normal. Este es el paciente que tiene diabetes mellitus, que tiene una vasodilatación de la arteriola eferente, vasoconstricción de la eferente, un gran aumento de la reabsorción de agua y sodio a nivel del túbulo proximal y, por supuesto, vasoconstricción, no le llega sodio a la mácula densa, se dispara el eje renina-angiotensina. Pero si nosotros le damos inhibidores del sistema renina-angiotensina, fíjense lo que pasa, lo interesante de esto, hay una disminución de la vasodilatación de la arteriola eferente. El haber disminución de la vasoconstricción de la arteriola eferente disminuye la hiperfiltración. Sin embargo, los inhibidores de la enzima convertido, de los agonistas de la GLT2 van a actuar a nivel del túbulo proximal, inhibiendo la reabsorción de sodio, glucosa y agua. Y eso hace que le llegue más sodio a la mácula densa. Y la mácula densa no se activa y no se activa la cadena del sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, no va a haber vasoconstricción de la arteriola eferente producto de la angiotensina 2, por un lado. Por otro lado, no va a haber producción de aldosterona, que tiene un efecto fibrótico importante en el desarrollo de la enfermedad renal. ¿Y cuál es el producto final del filtrado glomerular? Que va a tener glucosuria y va a tener mayor cantidad de excreción de sodio y agua. Por lo tanto, va a disminuir el volumen circulante plasmático y va a favorecer el control de la glicemia porque hay pérdida de glucosa por lo mismo. La siguiente. Entonces, fíjese cuáles son los efectos de los inhibidores de la CGLT2 a más detalle. Disminuye la vasodilatación, disminuye la angiotensina, que tiene efectos profibróticos con disminución de los factores de crecimiento y todos aquellos que hemos señalado anteriormente, disminuye la hipertensión intraglomerular, disminuye la reabsorción de sodio y glucosa por la célula tubular y disminuye la hipertrofia, aumenta el factor de hipoxia, con aumento de la producción de eritropoyetina, disminuye la hipoxia celular y disminuye la anemia porque hay aumento de la eritropoyetina. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los inhibidores de la enzima de los CGLT2 en los trabajos publicados? Una revisión de los eventos cardiovasculares mayores, como insuficiencia cardíaca, en el caso de empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, varios trabajos enfocados solamente a eso. Disminución de la enfermedad aterosclerótica con eventos adversos cardiovasculares mayores en 3 puntos importantes: infarto del miocárdico, accidente cerebrovascular y muerte por enfermedad cardiovascular, y muerte por enfermedad cardiovascular, como lo demuestra empaglifosina y dapaglifosina, y disminuye la hospitalización con pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero desde el punto de vista renal, produce un descenso importante de la macroalbuminuria, una reducción de la progresión de la tasa de filtración glomerular y, por supuesto, disminución de la llegada a insuficiencia renal, y beneficios en la enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal crónica están presentes en pacientes con insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, el controlar el desarrollo de la enfermedad renal crónica con inhibidores de la GLT2 disminuye la mortalidad cardiovascular y disminuye la llegada a diálisis. Por lo tanto, es un medicamento importante para esto. La siguiente. Entonces, fíjense, estos son los resultados de los trabajos del uso de inhibidores de la CGLT2. El primer trabajo, tenemos el CREDENS, que es con dapaglifosina. Fíjense cómo el retardo es importante. Canaglifosina frente a placebo, con un resultado muy importante de riesgo residual, disminuye el riesgo residual de manera importante. El DAPA-CKD-EPI, el DAPA-CKD, que es para pacientes enfermos renales con y sin diabéticos, porque estos son diabéticos puros, estos son con sin diabéticos, el efecto es importantísimo con disminución de la
progresión de la enfermedad renal. Fíjense, DAPA a ese nivel y placebo. Es muy importante. Y el EMPA-KIDNEY demuestra lo mismo frente a placebo. Esto es muy importante. La siguiente. Entonces, tenemos que este es el estudio, el resultado principal del CREDENS, que es con ganadiprosina, insuficiencia renal terminal y duplicación de la creatinina y muerte cardiovascular y por causas renales. Y fíjense cómo los pacientes que recibieron canaglifosina tienen menos efectos cardiovasculares y renales que los pacientes que reciben placebo. La siguiente. Y estos son dos estudios, el DAPA-HF y el EMPEROR, que demuestran el mismo problema, la caída de la tasa de filtración glomerular, que inicialmente, si ustedes se fijan, hay una caída en ambos, y esto es porque hay disminución de la hiperfiltración, pero se equilibran y después dapaglifosina en este trabajo no es tan significativamente importante frente a placebo, pero en el EMPEROR sí es más importante. Fíjense que la caída del filtrado glomerular es importante al inicio, pero los empareja y al final tiene un resultado mejor que placebo. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los inhibidores de la CGLT2? Actúan sobre distintos sistemas. Desde el punto de vista cardíaco, disminuyen la procarga, disminuyen la remodelación cardiovascular, disminuyen la remodelación atrial, disminuye la disfunción sistólica, disminuye las anormalidades diastólicas y disminuye la fibrosis. Desde el punto de vista cardíaco, disminuye la activación del sistema renina-angiotensina, disminuye la actividad del sistema nervioso central, disminuyen el estrés oxidativo y disminuyen la inflamación. Desde el punto de vista vascular, aumentan la función endotelial, disminuyen la rigidez de los vasos, disminuyen la presión sistólica, disminuyen la sobrecarga de volumen y aumentan el hematocrito de manera importante. Desde el punto de vista metabólico, disminuyen el ácido úrico porque producen uricosuria, disminuyen la masa corporal porque favorecen la pérdida de peso, aumentan las cetonas, aumentan la lipólisis, pueden aumentar un poco los triglicéridos y disminuyen la resistencia a la insulina y con el mejor control de la glicemia. Y desde el punto de vista renal, aumentan la natriuresis, mejoran el balance glomerulotubular, disminuyen la proteinuria y disminuyen la retención de sodio y agua. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, este paciente que recibió canaglifosina de 63 años con un filtrado glomerular de 56. Este paciente en condiciones habituales, sin tratamiento, sin inhibidores de la CGLT2, perdería 4.59 ml de filtrado glomerular por año. Pero si le damos canaglifosina a este paciente de 73 años, en poco tiempo estaría en hemodiálisis. Sin embargo, con canaglifosina se retarda la llegada a diálisis en 15 años. Este paciente de 63 años debería llegar sin tratamiento a diálisis a los 73 años, pero si le damos canaglifosina, en este caso, este paciente va a llegar a diálisis a la edad de 88 años. Hay un retardo significativo de la llegada a diálisis y del envejecimiento de la progresión de la función renal. La siguiente. Hablemos de lo último, inhibidores de los receptores mineralcorticoides. La siguiente. Entonces, debemos recordar que la aldosterona, es muy importante en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. La angiotensina es el principal factor de secreción de aldosterona. Es un ligando de los receptores de mineralcorticoides y aumenta la presión arterial al aumentar la reabsorción de agua y sodio. Ese es el concepto antiguo. Y los agonistas de los receptores mineralcorticoides actúan mediante un bloqueo de la unión aldosterona con el mineralcorticoide. La aldosterona actúa genómicamente y no genómicamente. En la actualidad se sabe que la aldosterona, la angiotensina es uno de los múltiples determinantes que estimulan la secreción de la aldosterona. La aldosterona es uno de los múltiples ligandos fisiológicos de los receptores mineralcorticoides. La aldosterona aumenta la presión arterial por acción directa sobre los vasos sanguíneos, no solamente por retención de agua y sodio, por acción de las células principales, sino porque tiene efecto directo sobre los mineralcorticoides y entonces tiene efecto directo en los vasos sanguíneos y en el sistema nervioso central. Y la sobreactivación de los receptores mineralcorticoides es un determinante en la progresión de la enfermedad renal a través de múltiples mecanismos que promueven la inflamación y la fibrosis. La siguiente. Entonces, la aldosterona
actúa sobre los receptores mineralocorticoides, produciendo retención de sodio, aumento de la hipertensión, efectos hemodinámicos y renales. Produce disfunción vascular y rigidez vascular, daño podocitario, proliferación mesangial, inflamación, túbulo intersticial y fibrosis. Y todo esto conduce a aumento de la progresión de la enfermedad renal. La siguiente. Entonces, se ha demostrado la localización de receptores. ¿Y dónde están los receptores? En la mácula densa, en los podocitos, en el mesangio, en el colon, en las células vasculares lisas, en las células endoteliales, en los miocardiocitos, en los adipocitos, en los fibroblastos, en los macrófagos, en las neuronas límbicas del hipotálamo, en las glándulas salivales y en las glándulas sudoríparas. La siguiente. Entonces, ¿por qué se recomienda? ¿Por qué hay una recomendación del uso de los antagonistas mineralocorticoides? Porque se demostró beneficio renal o cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus. Pueden ser utilizados hasta filtrados glomerulares mayores de 25 ml por minuto por superficie corporal y cuando el potasio sea normal y no mayor a 5.1 miliequivalentes. Y pueden utilizarse en pacientes que tienen incremento de la microalbuminuria mayor de 30 miligramos por gramo de creatinina. La siguiente. Siguiente. ¿Qué justifica el uso de los antagonistas mineralocorticoides? Añadir un antagonista mineralocorticoide no esteroideo al tratamiento de primera línea en los diabéticos tipo 2 con enfermedad renal diabética evidenciado por albuminuria persistente y disminución del filtrado glomerular. Esa es una indicación. La finarenona, que es actualmente ya la tenemos en el país, es un agonista no mineralocorticoide, no esteroideo, debe ser considerado uno de los pilares en el tratamiento de la enfermedad renal diabética porque ha demostrado tener efectos renales y cardiovasculares. Y esto lo demostraron los estudios Fidelio y Fígaro, que demostraron claramente la disminución de eventos cardiovasculares, ralentizaron la progresión de la enfermedad renal crónica y disminuyeron la proteína. La siguiente. Entonces, si ustedes ven esta gráfica que es por demás interesante, fíjense, ustedes tienen un paciente con nefropatía diabética, este es el envejecimiento fisiológico que tendría un paciente con enfermedad renal crónica. Pero si le damos inhibidores de la enzima renina-angiotensina, retardamos el 20% de esa progresión de la enfermedad. Pero si le damos inhibidores de la CGLT2, retardamos un 40% más. Si le damos finarenona, retardamos un 30% más, lo cual tenemos 30, 70, 90% de retardo de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad renal. Por lo tanto, esta es una norma ética que tenemos que dar si tenemos los medicamentos disponibles para disminuir la progresión de la enfermedad renal. Es más, el impacto económico, familiar, humano de la enfermedad renal crónica terminal es muy grande y el Estado se ahorraría millones de dinero utilizando estos medicamentos y evitando que lleguen a la enfermedad renal crónica estos pacientes por muchos años. Disminuiría mucho su presupuesto en salud. No solamente eso, sino que además la calidad de vida de los pacientes sería mucho mejor y la mortalidad también. La siguiente. Y para finalizar, esta gráfica está medio mal colocada, pero bueno, solamente quiero señalar aquí que tenemos pilares para la atención primaria, en los pilares de la atención primaria en el primer año, en el segundo año tenemos enfermedad filtrado glomerular o clasificación dentro de la clasificación de la enfermedad renal crónica en G3 a G4, que tenemos que promover el autocontrol, manejar las complicaciones, tienen un riesgo aumentado, pero cuando estamos en G4, ya son pacientes que están gravemente enfermos, tenemos que ya valorar la llegada a diálisis y en G5 ya tenemos que planificar el tipo de terapia de reemplazo renal que puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Y alguna pregunta? Sí, doctora, tengo una pregunta. Acerca de, bueno, nos habló de los agonistas GLP-1, pero
¿Se ha visto tal vez en estudios acerca de la tirzepatida que tiene algún beneficio o es indistinto? Claro que sí. La tirzepatida es una generación, es un agonista GLP-1 dual que tiene un efecto mayor sobre todo en la pérdida de peso. Tanto la semaglutida como la tirzepatida tienen efectos interesantes sobre lo que hemos hablado en nefropatía diabética, porque ahorita no estamos hablando sobre pérdida de peso. Normalmente estos medicamentos, tanto los agonistas GLP-1, han empezado utilizándose en la pérdida de peso y en el manejo de obesidad, etcétera, que ahorita tiene un manejo bastante indiscriminado para bajar de peso. Sin embargo, los efectos beneficiosos de lo que es enfermedad renal crónica, desarrollo, disminución de la muerte cardiovascular, están en ambos grupos con buenos resultados. Tirzepatide, que es un agonista dual de la GLP-1, es más eficiente en bajar el peso. Pero necesariamente no todos los pacientes que están en enfermedad renal crónica diabética necesitan bajar mucho de peso. Entonces, con dosis un poco más pequeñas, tú puedes buscar y obtener el beneficio de protección renal y cardiorrenal asociada a los otros dos medicamentos que hemos mencionado antes. En realidad, el pilar fundamental para el manejo de la nefropatía diabética son los cuatro pilares: control de la presión arterial por inhibidores del sistema de renin-angiotensina, control metabólico por agonistas de la GLP-1, antagonistas de la inhibidores de la de las CGLT2 y finalmente antagonistas de los mineralocorticoides como la finarenona. Actualmente tenemos los cuatro productos en el país. Acaba de llegar finarenona y bueno, gracias a Dios podemos utilizar. Antes utilizábamos espironolactona o eplerenone, pero que tenían efectos colaterales más y mayor riesgo de hipercalemia. Finarenona no tiene los efectos colaterales del espironolactona y tiene menos riesgo de hipercalemia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, entonces hemos terminado clases. ¿Sí? Bueno, muy bien. Gracias por asistir.